Muy bien, ese fue el video resumen que da cuenta de todas las actividades que tuvimos en el marco del 24º Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que en este año nos correspondió por cuenta de la pandemia llevarlo a la virtualidad. Y aquí yo quisiera compartirles una presentación que resume un poco también cómo fue ese ejercicio de adaptación de un festival tan importante para el país, de un festival tan importante para la ciudad de Cali, pero también tan importante para el Pacífico colombiano como región, llevarlo a un formato completamente nuevo, ¿no? Y esto por cuenta de la crisis de la pandemia que llegó y básicamente nos cambió las dinámicas de relacionamiento, nos cambió las dinámicas de oferta y demanda de la cultura, de cómo llevamos la cultura y cómo nos relacionamos con ella, pero también nos cambió las dinámicas de esos eventos masivos, como lo es el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Siguiente, por favor. Eh, Aquí yo quisiera comenzar con esto y es justamente que esta versión se realizó 100% virtual por cuenta de la crisis. Quizás si no hubiese llegado la pandemia, no hubiésemos tenido la necesidad de desarrollar un evento con tanta importancia en la virtualidad como lo fue en esta versión. Y una de las frases que nos motivó para poder desarrollar este proceso, como es el Festival Petronio Álvarez, es que la cultura no se detiene. Y sobre todo el rol de los artistas, ¿no? El rol de esa oferta cultural y en especial del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que es una cadena de valor en su base muy particular, porque estamos hablando de artistas del Pacífico, estamos hablando de sabedores del Pacífico que no necesariamente son artistas, es decir, no necesariamente se dedican al quehacer cultural como un modo de vida, sino que la música tradicional hace parte de su día a día ya como un legado tradicional y un legado ancestral. Estamos hablando también de sabedores, ¿no? De herederos directos de la cultura. Entonces, eso es una cadena de valor bastante diversa. No podríamos solamente encasillarlo en el título de artistas, con todo el concepto con todo el contenido que contiene como tal o que digamos, enmarca este concepto de artista, sino que hablando del Petronio Álvarez y hablando de dónde nace su cadena de valor, que es del Pacífico profundo, también estamos hablando de sabedores y herederos directos de la tradición del Pacífico. Y en ese sentido, esta base de la cadena de valor pues nunca se detuvo, nunca se detuvo. Creo que incluso por cuenta de la pandemia se vieron mucho más motivados a seguir con esas expresiones tradicionales, como expresiones también que protegen y salvaguardan de todos los acontecimientos que trajo la pandemia. Estamos hablando también de una cadena de valor que en su base es vulnerable, ¿sí? La mayoría de los artistas y sabedores que hacen parte del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez están en términos sociales y económicos en desventaja, sobre todo esa población migrante que ya está situada aquí en la urbe, como es la ciudad de Cali, se encuentra sobre todo en el oriente de Cali, que tiene altos índices de desigualdad, de violencia y de poco dinamización y monetizaciones económicas. Así que pensando también en esa cadena de valor, consideramos que hacer el festival en medio de esta coyuntura, no cancelarlo, era un acto de responsabilidad con esos sabedores, un acto de responsabilidad con los artistas, un acto de responsabilidad con el patrimonio que contiene el Festival Petronio Álvarez o que integra el Festival Petronio Álvarez, y un acto de responsabilidad también con la ciudad, la región y el país. Por eso, desde un primer momento, cuando en marzo nos dimos cuenta que ya llegaba la crisis a Colombia y que nos tocaba que implementar esos mecanismos que ya estaban implementando otros países, como fue el confinamiento, decidimos no detener o no cancelar el festival, sino más bien ponernos en modo reinvención, en modo adaptación, para poder tener una versión virtual y no dejar de hacer el Festival Petronio Álvarez en este año. Siguiente, por favor. ¿Cuáles fueron esos elementos claves que nos motivaron a tomar la decisión de desarrollar el Festival Petronio Álvarez cuando muchos festivales en Colombia y muchos festivales a nivel internacional estaban cancelando? ¿Sí? Básicamente la referencia que nosotros teníamos todo el tiempo eran
el festival en X lugar se cancela, el festival en X lugar se cancela, el festival en X lugar se aplaza, y nosotros teníamos toda esa referencia y todas esas noticias que llegaban y por supuesto generaba una desmotivación no solamente a la Secretaría de Cultura como responsable del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, sino también a todos los sectores que integran la cadena de valor del festival y por supuesto a los tomadores de decisión, ¿no? Había mucha desmotivación por todo el panorama tan gris que se estaba presentando a principio de año con la llegada de la pandemia y la cancelación de los procesos culturales, de los eventos culturales y de los eventos masivos. Entonces, lo que hicimos fue comenzar a pensar cuáles son esos elementos claves que nosotros debíamos tener en cuenta para tomar la decisión de si se hacía o no se hacía en un formato absolutamente diferente, innovador, y básicamente tirarse a un abismo, a una aventura, tratando de tener un paracaídas, por supuesto, pero era un riesgo. Al final del día era tirarse a un abismo y a un panorama absolutamente desconocido. Y esos elementos claves que nos motivaron fueron, por supuesto, los saberes ancestrales, los saberes tradicionales, que hacen parte fundamental de la estructuración del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Como muchos de ustedes saben, es un festival tradicional, es un festival que promueve las tradiciones de la cultura afro del Pacífico colombiano, es un festival que rescata y salvaguarda este conocimiento tradicional, este saber tradicional, y por supuesto la materialización de este saber que es a través de la cultura y las artes. Por supuesto, los artistas también fueron uno de esos elementos que nos permitió llenarnos de motivación y de valor para poder tomar la decisión de realizar el festival, como les decía, en medio de un panorama tan incierto, pero también en medio de un panorama de muchas presiones de no hacerlo, porque las necesidades en su momento, y estoy hablando, todavía estoy ubicada en la línea de tiempo hacia marzo, abril, cuando apenas está llegando la pandemia a Colombia, las necesidades en ese momento se consideraban que eran otras. Estamos hablando de inversión en salud, entonces más bien hacer ese gasto público en respiradores, hacer ese gasto público en mejorar las unidades de emergencia, las UCI, hacer ese gasto público en asegurar la alimentación de los distintos sectores y entregar los mercados, pero no invertir en cultura porque en su momento se pensaba que cultura no hacía parte de esos elementos de primera necesidad que debían estar atendidos en medio de la crisis que llegó y nos cambió las dinámicas por completo. Entonces, todos esos elementos y todas esas amenazas básicamente eran las situaciones que causaban presión de manera importante y que debían ser, por supuesto, estudiados para poder tomar la decisión de hacer o no el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, porque es un festival 100% público, es un festival que se financia 100% con recursos del distrito de Cali. Estamos hablando, por supuesto, del sector. El sector también fue uno de esos elementos que nos motivó a comenzar ese estudio de por qué debíamos adaptar el Festival Petronio Álvarez y no dejar pasar el año 2020 en blanco, en medio de tanta incertidumbre. El territorio fue de esos elementos también fuertes en la argumentación que nos permitió como sustentar y justificar el por qué era importante hacer el festival. Y es que el festival está anclado al territorio, al Pacífico como tal, pero también a Cali como territorio extendido del Pacífico. Y también a Cali como capital del Pacífico y como capital turística del Pacífico. Entonces estamos viendo el territorio pacífico como Cali, su capital, y como territorio extendido, y era importante para la salvaguardia de todo lo que contiene el territorio, el desarrollar el festival en medio de una crisis tan sanitaria como la COVID-19. Por supuesto, el patrimonio, el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez es patrimonio de la nación, pero también muchos de los elementos que lo integran también ya han sido patrimonializados. Estamos hablando como las músicas de la marimba y los cantos tradicionales del Pacífico, desde el Ecuador hasta toda la región Pacífico colombiana. Estamos hablando en proceso de patrimonialización, como por ejemplo las bebidas autóctonas, como es el biche, que es esa bebida tradicional del Pacífico, que está también en este momento en su desarrollo del plan de salvaguardia, es decir, a pocos meses ya lo tenemos patrimonializado. Entonces, muchos de los elementos que hacen parte del Petronio Álvarez también son patrimonio ya declarado, y ese era un elemento también importante para tener en cuenta y para tener
como justificación y sustento del por qué realizar el festival en medio de una crisis. Por supuesto, la reactivación también hacía parte de esas palabras claves y esos elementos claves para tener en cuenta la realización del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, la cultura y la tradición, como bien lo comenté. Siguiente slide, por favor. En ese sentido, definimos 3 pilares para poder sustentar el hacer el Petronio Álvarez, porque el primer reto fue el encontrar justamente esa justificación, ese sustento, para comenzar el proceso de sensibilización y de convencimiento a todos los sectores de por qué era importante hacer el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez en medio de una crisis. Ya nosotros como parte de la administración, como organizadores, estábamos absolutamente seguros de por qué hacerlo, y era también el acto de responsabilidad que desde el sector público se debe desarrollar en medio de acciones, acciones coyunturales, acciones de momento que den respuesta a las crisis inmediatas, pero también acciones que den respuesta a los retos de mediano y de largo plazo. Pero también nos correspondía hacer un ejercicio de convencimiento hacia afuera, ¿no? Hacia distintos sectores, para que el ejercicio de hacer el Petronio Álvarez en su versión número 24 en el 2020 no fuese tomado como un gasto innecesario, sino que fuese tomado como una inversión importante para la ciudad, pero también no solamente una inversión desde lo económico, una inversión social, una inversión desde lo cultural y por supuesto una inversión desde lo económico. Así que definimos 3 pilares dentro de la argumentación que comenzamos luego a socializar con los distintos sectores para socializar la toma de decisión. Y fue que el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, en este año en particular, servía como una herramienta de mitigación ante las consecuencias de la pandemia, ¿sí? Nosotros estábamos planteando una estrategia en donde también se contemplaba unas ayudas directas y unas ayudas inmediatas al sector y específicamente a los sabedores, los artistas y expositores que hacen parte del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez y que no necesariamente habían sido beneficiarios de esas ayudas que estaba destinando el gobierno nacional y el gobierno local, hablando específicamente de esa seguridad alimentaria, de esas ayudas que se contemplaron inicialmente como una de las acciones inmediatas para la crisis. Entonces, desde el festival, como ya tenemos obviamente todo un sector caracterizado, un sector identificado, el hecho de poder realizar el festival también era la oportunidad para atender de manera directa a estos sectores y a estos públicos que necesitaban del festival y al mismo tiempo que en medio de la crisis no necesariamente habían sido atendidos por las otras políticas públicas que se estaban implementando. Entonces, definitivamente el festival en el 2020 iba a ser una herramienta de mitigación ante las consecuencias de la pandemia. Como segundo pilar, definimos entonces que el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez también sería una herramienta de reactivación del sector. El hecho de realizar en la versión 24 en este año también iba a promover que otros procesos y otros eventos culturales se adaptaran a las oportunidades que nos estaba brindando la crisis, que básicamente eran a través de la virtualidad, que era la única manera de guardar en su momento todos los protocolos de bioseguridad y cumplir con el confinamiento. Entonces el festival iba a motivar al sector a que comenzara también a un proceso de adaptación, no se detuviera, no cancelara, sino que buscara otras alternativas. Y por supuesto, eso como motor también del sector, el Petronio Álvarez como motor de reactivación del sector, pero también como motor porque de reactivación del sector desde la perspectiva del desarrollo sostenible, porque también permitiría generar unos nuevos elementos que iban a entrar en este concepto de la nueva normalidad. Entonces, ¿cuáles son esos nuevos elementos de formación de público? Entonces, un público, por ejemplo, en el caso de Cali, un público que apenas se está acostumbrando a pagar por la cultura, un público que apenas se está acostumbrando a consumir cultura, comenzar un proceso de formación de este nuevo público que iba a ser llevado a un formato completamente nuevo que era la virtualidad, y comenzar ese ejercicio también de enseñarles que
por este medio también era importante el consumo responsable de la cultura y el valorarlo y el pagar por ello. Entonces, desde el proceso de reactivación del sector también consideramos que el festival, hacerlo en este año, servía como esa herramienta de reactivación. Y por supuesto el festival como una herramienta de integración. El Petronio Álvarez de manera presencial es un espacio que reúne alrededor de 300.000 personas del Pacífico, de la ciudad de Cali, de todo Colombia y por supuesto muchos visitantes del extranjero. Tiene muchos diferenciadores. El primero de ellos es el clima que se genera en medio de la ciudadela Petronio, es que es un espacio muy familiar, es de los pocos eventos a nivel nacional que en el desarrollo en medio de su ejecución se presentan hechos violentos. Nunca se ha presentado en sus 24 ediciones un hecho violento. Eso dice mucho de lo que representa la cultura Pacífico, eso dice mucho de lo que representa la gente del territorio, la gente del Pacífico, y también dice mucho de ese proceso de formación de público y de ese proceso de salvaguarda que ha venido desarrollando el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Entonces, ¿cómo hacíamos para generar en medio de estas plataformas que a veces son tan frías un ejercicio de integración y un ejercicio de conexión desde la emoción, desde el patrimonio, desde lo que representa la ancestralidad a través de un festival virtual? Así que estos tres pilares también nos permitieron definir el concepto que íbamos a tener en la versión número 24, y es que es un festival más solidario, más resiliente y más resistente. Ese fue el concepto del festival. Cada año el festival tiene un concepto en particular, ya sea la danza y la música, o ya sea en homenaje a alguien especial para el país o para la región Pacífico, pero este año el concepto apeló a todos los elementos que se estaban dando en medio de la circunstancia tan especial que estábamos viviendo como era la crisis sanitaria, y lo quisimos centrar en esos elementos de solidaridad, resiliencia y resistencia, pero también esos elementos no solamente por el acto de atender la crisis sanitaria, sino de lo que representa el Pacífico en sí mismo y lo que representa el Festival de Música del Pacífico como una expresión viva de ese territorio, ¿no? Y es que para el Pacífico y para la gente del Pacífico, la crisis sanitaria de la COVID-19 era un capítulo más de su historia de resiliencia, resistencia y solidaridad, ¿sí? Ha sido un territorio, todos ustedes lo conocen, como muchos territorios de Colombia, azotado por infinidad de crisis durante toda su historia, y que lo que hacía también una vez más era generar un ejercicio de revictimización de muchos de las comunidades del Pacífico. Para la cadena de valor del Festival de Música del Pacífico no era tan fácil transitar a la virtualidad, porque la realidad es que en muchos territorios del Pacífico no existen los elementos esenciales para hacer uso de estas herramientas. No hay Wi-Fi, no tienen conectividad, en algunos casos no hay energía 24/7, en algunos casos no hay agua 24/7, en muchos de los casos las infraestructuras para estar confinados con toda la familia pues no es la adecuada, por ende el estar en casa se convertía también en un elemento que emocional y espiritualmente generaba un estrés mayor a los que quizás tenemos en la ciudad unas comunidades diferentes. Entonces el panorama era completamente distinto. Para muchos la virtualidad representó una oportunidad, pero para muchos en el territorio pacífico la virtualidad representó también una desventaja, ¿sí? Y representó un elemento que lo que hacía era agrandar mucho más esa brecha de desigualdad. Entonces teníamos muchos elementos para tener en cuenta y para evaluar al momento de saber cómo desarrollar esta versión virtual. Ya sabíamos que estábamos convencidos en que teníamos que hacerla por muchos pros que teníamos y muchos sectores que atender, y por la misma marca Petronio Álvarez, lo que representa el Petronio Álvarez es un evento tan importante, el no hacerlo en una edición en términos de promoción, divulgación y en términos de posicionamiento de la marca afecta de manera importante. Pero también teníamos otro reto, y es que no se puede
transitar a la virtualidad con este festival como transitaría cualquier otro festival que se hace, por ejemplo, en ciudades capitales, porque nuestro nicho principal es un nicho que no tiene los elementos para llegar a la virtualidad. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que nos permitan conectar sin la presencialidad? Entonces, realmente fueron demasiadas aristas para tener en cuenta. Ahí era vital estar en la televisión pública regional, estar en la televisión pública nacional, porque en muchos territorios no tienen red Wi-Fi, pero sí tienen televisión y tienen acceso a la señal pública abierta. Entonces no era solamente para nosotros como Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, no era solamente estar en las plataformas digitales, era tan importante también estar en la televisión para no dejar de lado un público importante y sobre todo ubicado en esa región, ¿no? Sabíamos que las plataformas digitales nos iban a poner en la agenda internacional y nos iba a permitir llegar a territorios que nunca antes el festival había podido estar, pero también mirando hacia adentro teníamos que estar en otras herramientas como la televisión y la radio comunitaria para poder hacer partícipe ese sector y esa comunidad de lo que era el Festival de Música del Pacífico en una versión virtual. Siguiente, por favor. En ese sentido, nosotros tuvimos como resultado, ya un poco lo vieron en el video al principio, logramos atender dentro de ese concepto de solidaridad 173 expositores. Los expositores son estos sabedores que participan de lo que sería la feria del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que son en los pabellones de cocina tradicional, los pabellones de bebida autóctona, los pabellones de diseño y moda afro, los pabellones de mecato tradicional, artesanía y lutería. 173 expositores hicieron parte de esta versión virtual. Ahí hubo también una gran incógnita y un reto que aún estamos superando, por eso tomo las palabras del panelista que me antecedió y no pongo el festival en su versión número 24 como caso de éxito, sino más bien como un caso de referencia, porque tuvimos aciertos y tuvimos desaciertos. En el caso de la muestra de expresiones tradicionales, es un espacio que de manera presencial tiene un impacto importantísimo para la ciudad, pero también tiene un impacto importantísimo para la economía familiar de quienes participan, y es las personas que participan en ese espacio son sabedores del Pacífico, son sabedores tradicionales del Pacífico y sabedores tradicionales caleños, pero que tengan una conexión directa con el territorio, ¿no? De hecho, es uno de los criterios de calificación para ser parte de ese pabellón de las diferentes muestras de expresiones tradicionales, porque lo que quiere el festival es salvaguardar esas expresiones, pero también salvaguardar los herederos directos de esta expresión tradicional. Y de manera presencial, esto tiene un movimiento importante, tanto así que el festival en la ciudad de Cali durante los 5 días que se desarrolla en el mes de agosto tiene un impacto directo económico para la ciudad de 50.000 millones de pesos, y el 10% de ese impacto lo genera solamente ese mercado de expresiones tradicionales, es decir, mueve un recurso importante para la economía de la ciudad, pero también para la economía familiar de quienes ahí participan. La gran pregunta estaba, ¿cómo llevar esto a la virtualidad? Y cómo motivar a que haya un movimiento económico desde esos conocimientos tradicionales. Ahora bien, la gente, es decir, el público, la demanda, está acostumbrada a consumir bienes y servicios culturales, pero especial tradicionales y ancestrales a través de estas plataformas. Esa fue como la gran pregunta que nos hicimos al pensarnos cómo íbamos a llevar este mercado a la virtualidad. Lo que hicimos fue hacer un directorio digital que está anclado, está alojado en la página web del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, con los rostros de estos sabedores, de estos expositores y sus productos, y por supuesto para que pudiesen contactarse con ellos y adquirirlo a través de domicilios.
Lo cierto es que esta página durante el mes de septiembre, porque este año aplazamos el festival, no lo hicimos en agosto como se acostumbra, sino que lo hicimos en el mes de septiembre, lo cierto es que este directorio no tuvo el movimiento que nosotros esperamos. La gente, a pesar de que sí hubo una participación importante de gente que llamó, hizo sus pedidos, pidió, mientras estaba viendo las transmisiones, pidió su botellita de biche, pidió su turbante porque se quería poner en modo pacífico en familia, decidieron cenar un plato tradicional del Pacífico. No tuvo un movimiento para nada cercano de lo que se genera de manera presencial. Eso causó mucha insatisfacción en los expositores. Y fue un ejercicio que nosotros hasta ahora estamos en diálogos con ellos, haciendo un ejercicio de sensibilización en donde les decimos que el festival acompaña, el festival tuvo una intencionalidad de generar básicamente la expresión tradicional del Pacífico no pasara en blanco este año y no hiciéramos nada, pero que sabíamos que en efecto el ejercicio de mover estas expresiones tradicionales en plataformas de comercialización virtual no iba a ser un ejercicio que generara un impacto de inmediato. Además, ellas también y ellos también están en el ejercicio de mejorar cómo es el servicio a través de plataformas digitales. Por eso, la plataforma digital del directorio de los expositores se creó y se va a dejar anclado y se va a dejar publicado hasta final de año para que la dinámica cada vez vaya siendo mucho mayor en el resto del año y la gente sepa que puede seguir consumiendo los productos de estos sabedores a través de estas plataformas hasta diciembre, ¿no? Y esperamos poderlo seguir el próximo año, pero el primer corte es este año. Eso no tuvo el movimiento que nosotros esperábamos en materia de estas expresiones. En materia de la música tradicional del Pacífico, pues la música ya es un sector que conoce estas dinámicas virtuales, digamos, su transición no les fue tan difícil, tan diferente como las cocineras tradicionales, o dígame usted el productor de biche del territorio, pasar a vender en una plataforma tradicional, o estas diseñadoras que normalmente lo que hacen es tener, pues no tenían básicamente una conexión tan directa con comercio digital, pero sí hubo mucho más movimiento en el caso de la música. Digamos que fue mucho más fácil transitar a la virtualidad con las agrupaciones musicales que participaron, porque ya de cierta manera, sobre todo los músicos que tienen su proyecto musical como proyecto de vida, conocen estas dinámicas virtuales, no tanto el sabedor que canta y que replica esos cantos tradicionales como modo de vida y que viene al festival como un ejercicio de salvaguardia de esas expresiones, pero sí estos músicos que ya como herencia de Timbiquí, como Esteban Copete y su Quinteto Pacífico, como por ejemplo el maestro Hugo Candelario y su agrupación Bahía. Entonces son agrupaciones que ya conocen estas dinámicas y que para ellos sí fue absolutamente familiar el transitar a la virtualidad. Entonces, claramente tuvimos varios nichos ahí con realidades completamente diferentes y con estrategias para diseñar y desarrollar completamente diferentes. Tuvimos 102 agrupaciones que nos participaron en el festival. Nosotros hicimos la fase 1 del festival que fue del 22 al 27 de septiembre y en este momento estamos desarrollando la fase 2 que radica en llevar a estos 173 expositores y llevar aparte de estas agrupaciones musicales a un ejercicio controlado presencial en diferentes comunas de la ciudad de Cali. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque en ese ejercicio de poner el Festival de Música del Pacífico en este año como una herramienta de reactivación, también queremos apoyar ese ejercicio de pedagogía de cómo van a ser los eventos presenciales en esta nueva normalidad, que van a ser con unas dinámicas absolutamente diferentes y unas dinámicas que llegaron para quedarse, ¿no? Entonces, todos los elementos de bioseguridad y las nuevas conductas que implican bioseguridad son conductas que hay que comenzar a practicarlas desde ya y por esa razón dejamos unas actividades para desarrollar de manera presencial, pero por supuesto de una forma controlada. Así que el festival sigue hasta el resto del año, hasta diciembre, con estas actividades presenciales, llevando un poco también de tranquilidad hacia ciertas comunas, sobre todo las comunas del oriente de Cali,
que es la comuna donde está concentrado en especial la migración pacífico en la ciudad de Cali, llevar un poco de la oferta del Petronio Álvarez, porque las dinámicas y el relacionamiento con la virtualidad en esas zonas es completamente distinto. En ese sentido, en esta versión logramos impactar a 1.151 artistas, músicos, sabedores, y también los procesos que tiene el Festival de Música del Pacífico, que son procesos que buscan la sostenibilidad de estas expresiones tradicionales, que son los semilleros Petronito, que son escuelas que se han venido formando en la región Pacífico y se han venido formando en la ciudad de Cali, que buscan promover en las nuevas generaciones el interés por aprender y adquirir estos conocimientos tradicionales, en especial de la música. Y ya tenemos varios resultados que son escuelas que se han creado, han comenzado desde muy chiquitos estos procesos formativos y ya ahorita son adultos y han participado ya incluso en diferentes versiones del festival. Entonces el festival, como plataforma de salvaguardia de las expresiones tradicionales también, y de la música tradicional, también ha generado este ejercicio de semilleros Petronito para promover ese cambio generacional, ¿no? De las músicas de expresiones tradicionales. Siguiente slide, por favor. Yo aquí les traigo unos datos que también fueron unos datos importantes para tomar la decisión del cómo vamos a desarrollar y del por qué desarrollar el Petronio Álvarez en medio de una crisis, mientras todos los demás elementos, los demás eventos se cancelaban. Y es que según un estudio de impacto que realizó USAID a través de la OIM y la Universidad Javeriana, el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que tomó el año 2018 en su versión número 22, Cali tiene una inversión en un festival presencial de un poco más de 4.000 millones de pesos. Hacia el Pacífico tiene una inversión de 212 millones de pesos, porque dentro del proceso de desarrollo del festival vamos al territorio a hacer el proceso de selección de las agrupaciones musicales que vienen a la ciudad de Cali, y eso se convierte como unos petronitos en distintos territorios del Pacífico, que los llamamos zonales, para un total de un poco más de 5.000 millones de pesos que invierte el distrito de Cali para la realización de este evento. El resultado que muestra, que es un resultado que pueden encontrar a más detalles, aquí traigo unos detalles muy gruesos, pueden encontrar ya con mayores detalles en el estudio de impacto económico del caso del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez en el 2018, dice que dentro del impacto económico, es decir, el retorno tanto social, económico y cultural que tiene la ciudad, asciende a un poco más de 116.000 millones de pesos, generando 3.551 ocupados y un poco más de 1.000 empleos directos en la ciudad de Cali. Y este impacto hace un flujo hacia el Pacífico de un poco más de 12.000 millones de pesos, generando 319 ocupados en la región Pacífico, en toda la región Pacífico, y 172 empleos directos, porque para la realización del festival, pues cada expositor y cada músico siempre tiene dentro de su cadena de valor una conexión directa con el territorio. Entonces, básicamente quería traerles como estos trazos gruesos de lo que fue la edición 24 del Festival de Música del Pacífico, con sus aciertos y sus desaciertos. Creo que el gran aprendizaje de este festival fue el no detenerse, el no cancelar, el buscar la forma de adaptarse para afrontar la crisis, y por supuesto pensar en estrategias que den respuesta a lo inmediato, pero también en estrategias que den respuesta a lo que sucederá a mediano y a largo plazo. Y estamos todavía en ese ejercicio de aprendizaje, ¿no? Tuvimos muchos aciertos, pero como les comentaba, hubo otros desaciertos que estamos tratando de poder encontrar cuál es la mejor forma de solucionarlo, pero estamos muy orgullosos de habernos arriesgado, lanzado y haber tomado la decisión de realizar el festival en su edición número 24 en medio de una crisis sanitaria.